Deja, Ahí está. espera, me tengo que desconectar del mío. Le voy a ir paso por paso, pero a ver, habla aquí porque si no, no te escuchan. Voy a poner la pantalla, ¿vale? Bueno, la vez pasada Rímate. habíamos terminado con esta pregunta que había hecho Ariel, que era, ¿qué preposición te llevó de un tema al otro? Bueno, Y, hoy voy a empezar. y yo me quedé pensando justamente en eso, que no es ni más ni menos, según mi opinión, que el sujeto, porque Ujú, lo que hay entre un significante y otro es el sujeto. ujú. Y Ariel preguntó con un tema de lenguaje, una preposición, no preguntó un sonido, cualquier cosa. Y a mí me parece que eso es importante, sobre todo para el tema de la lectura, que no se puede dejar de pensar en el lenguaje. Ujú. Vos también habías hablado del tema de la LAM, entonces me parece que eso está como completado. Espera, vamos paso por paso. Gracias. Eh, No, entonces yo no creo vale. Todos acá te escuchamos, fuiste vos. Sabelo. Bueno, Sí, justamente a mí me sorprendió que dijera preposición. Sí, vale. artículo. Justo se está grabando, ¿no? Vídeo. Bueno, sí. Eh, Justo iba a empezar un poco por ahí, por todo este tema de quién habla o qué habla. Eh, Vamos a ver, cuando una vez voy a empezar por lo anecdotario, por lo más anecdotario. Una vez estaba hablando con Rita, justo antes de venir para acá. Y entonces yo recomendé una película que justo en pandemia, no una película, una serie, varias series documentales, eh, que justo se han traducido, mal traducidas, como El siglo del yo, El 8. El siglo del yo, de Adam Curtis. Eso está en letra ahora, sea, porque en las jornadas estas que hicimos sobre cuerpo y pandemias, bueno, está en letra ahora porque fue un trabajo que presentaron Manuel, Pablo Garrofe y no sé quién más, no me acuerdo quién más. En ¿Quién? YouTube está completo. Y en YouTube. Bueno, se puede bajar de YouTube este documental, ¿no? En concreto, el nombre americano es The Century of the Self, Es el sitio de. el siglo del sí mismo. No sé, Ah, no es el yo, es el sí mismo. Entonces, claro, Ripalda se quedó sorprendido eh, cuando se lo comenté de que el siglo XX fuera el siglo del yo, porque él decía que el yo directamente había caído en el siglo XIX. Este yo trascendental por el que empezamos el taller al que aspiraba toda esa generación del Sturm und Drang eh, de Goethe. Eh, Yo después digamos, cambia después de Freud. Cambia con el capitalismo, cambia con la implantación del capitalismo, porque justo en esta película, bueno, que es el desembarco del psicoanálisis en Estados Unidos, pues ahí digamos que los herederos de Freud traicionan un poco lo que es el espíritu de Freud, empiezan a colaborar con grandes multinacionales. O sea, empiezan a transformar al sujeto para que sea un sujeto consumidor.
Entonces, esto directamente empieza a variar todo ese tema de la percepción. Una pregunta de Ariel de hace tiempo, que tú me preguntabas qué había antes del yo. Bueno, primero estaba el ser de los griegos, que directamente era algo que se corría más allá porque es como que era un lugar ideal, digamos un lugar ideal. Y luego con el cristianismo se implanta la persona, Sí. la persona, la persona, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Funciona antes del self. Mucho antes, en el siglo primero, en el siglo primero. Del cine. En el siglo primero empieza a implantarse esta historia. Bueno, con esta sorpresa de Ripalda, de alguna forma, eh, bueno, esto me llevó a ligarlo un poco al cogito cartesiano. O sea, ¿qué es el yo ese de ese cogito, el cogito ergo sum? Eh, Hay una cosa que muestra Lacan, porque también todo el desarrollo de este cogito cartesiano eh, de alguna manera Lacan lo introduce en la duda como lo introduce Descartes. Lacan no se inventa nada. Descartes duda hasta que ese yo aparezca como un yo certero. Pero en la duda caben muchas cosas. O sea, cabe que o piense, o sea, o no piense, o no sea. ¿Cómo? Explícame. Claro, Te iba a pedir que lo repitas. Sí, sí, lo vi. cuando Descartes introduce la duda en el cogito cartesiano, la duda metódica. O sea, dudo de esto, dudo de esto, dudo de esto, hasta que no dude de nada. Primero de todo. Tengo certeza de Claro. Entonces, llega un momento, con eso se construye un poco toda la objetividad científica contemporánea, ¿no? La objetividad tecnocientífica. Con eso se va construyendo, con esa duda metódica. Pero, claro, Lacan empieza a pensar esta historia desde el psicoanálisis. Entonces, claro, la conjunción del pienso, luego existo, o sea, pasado a la teoría de conjuntos, hay una intersección donde pienso y existo, ¿no? Pero Lacan dice, ¿qué pasaría si en un momento no pensara, por ejemplo? Entonces, directamente que solamente uno de los elementos sería cierto. O sea, por ejemplo, cierto, el existo, pero el otro no. O, yo qué sé, bueno, cualquiera de los elementos. Cuando se niega uno, se niega la conjunción. O sea, o pienso o existo, también si se niega la conjunción. Entonces ahí se introduce de alguna forma una negación que directamente permite pensarla, o sea, porque no es un desarrollo lineal, la teoría de conjuntos, son aporías lógicas. O sea, todo ese tiempo que se toma este proceso para que sea cierto. Cuando Aristóteles piensa el ser,
lo hace con una frase, ¿no? Con una frase en griego, que es "toti en enai", ¿no? Que es el problema del ser. Que es, o sea, que se traduce más o menos como lo que era ser. No lo que es, sino lo que era ser antes. Con lo cual, ¿Ser como conclusión o es parte del... ¿cómo? Lo que era, no conclusión, ser. Está todo seguido, lo que era ser. Sí, lo que era lo uno unificado. Lo que, ok, Unificado, o sea, todo el ser en conjunto, que es como que en el proceso del lenguaje directamente empieza a dejar de ser, ¿no? Entonces Aristóteles piensa el ser como lo que era antes, como lo que era antes. Con lo cual se enlaza muy bien con la frase esta freudiana de "Bo es par solit por perti". eso lo pensé así, como una, donde eso era Claro, ser. donde eso era el yo debe advenir. Entonces, mm, justo en el sujeto, en el yo cartesiano, cuando hay uno de los elementos que no se da, por ejemplo, yo no pienso. Bueno, yo no pienso. Entonces, cuando el verbo está transitivo, no se sabe bien dónde cae la negación, si en el yo o en el verbo o en la transición, ¿no? Eso es como una distorsión del lenguaje. Eh, Voy a ir un poco a saltos y si queréis me detenéis, si queréis intervenir de repente para que pare, porque No, esa frase yo y el ser son los mismos, digamos. esa es la habilidad de Descartes. O sea, que sustituye al ser por el yo del pensar, pero claro, se pierde toda eh, digamos, la investigación de lo uno. O sea, se pasa del ser a lo que es ente. A lo que es el Ente, ente. a lo que es el objeto. A lo que es el objeto, ¿no? Eso antes de la utilización del avance tecnocientífico. Bueno, eso permite con todo el salto por el cristianismo de una especie de ¿cómo se dice? El triunfo de Una la especie razón. ¿cómo? El triunfo de la razón. No es triunfo de la razón, es como salvarse de algo que no se puede concluir. El cristianismo lo que permite es la parte salvífica de todo. Claro, salvífica, de salvar. Yo me salvo. Sálvese quien puede, más o menos. ¿Eh? Se instala el estado. Claro, se instala me salvo. Bueno, para material del taller esto no lo voy a desarrollar, porque para material del taller os voy a pasar unos vídeos, unas lecciones de un profesor español de una universidad sobre paleocristianismo. Sobre paleocristianismo, como el cristianismo de alguna forma se va imponiendo como religión del imperio. Esto es importante. Bueno, como religión del imperio cuando no era una religión de élites. No una religión de élites, sino que directamente el cristianismo, o sea, es el ejército romano, el que directamente tiene que aspirar a conquistar territorios y de alguna forma colonizarlos. De alguna forma colonizarlos. Entonces, en ese momento en que Y tenemos que coloniza culturalmente. claro, 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 exactamente, pero coloniza con una habilidad, porque no es o sea, no es una razón pura.
no es una razón pura. O sea, el cristianismo, la habilidad que tiene, me estoy perdiendo en el taller. Vamos, ya estoy derivando a cualquier cosa. Ya estoy derivando a cualquier cosa, pero bueno, ya se retoma. Que, mm, vamos a ver. En el mundo helénico había pensamientos filosóficos muy fuertes, o sea, muy abrochados con todo este tema del ser. Entonces había un desarrollo del saber muy fuerte. Cuando San Pablo, por ejemplo, predica todas estas cuestiones que va a abordar el cristianismo, San Pablo lo hace como justicia. O sea, es decir, hasta ese momento el cristianismo hablaba de amor. O sea, amor, de amor, de amor. Y, entonces San Pablo empieza a introducir la dimensión de la justicia con los seres más oprimidos. Entonces directamente encima dice que eso se va a producir ya, ¿sabes? Entonces San Pablo se otorga esta parte política no metiéndose con nadie, porque dice, no vamos a hablar en contra de los judíos, no vamos a hablar en contra de los sabios, no vamos a hablar en contra, no, no, no. Introduce ahí como una especie de negación donde la gente empieza a pensar, ¿qué es esto? Y además, yo qué sé, o sea, lo hace en un sitio en Grecia, como una especie de Mar del Plata, donde la gente está de vacaciones y parece un payaso hablando de esto, ¿no? Entonces, claro, claro, entonces la gente como no tiene nada que hacer entre pescadito y pescadito, lo mira así, ¿no? Y diciendo, ah, bueno, qué divertido y tal. Entonces, directamente, bueno, ahí empiezan, eh, bueno, voy a volver a lo anterior. El ejército necesita un Dios, necesita un Dios que le salve de todo lo que hace, a que le salve de todas las conquistas. Y este Dios se va conformando con política, va mezclando entre rituales que ya existen. Rituales que son como rituales de Isis, bueno, que provenía del mundo egipcio, rituales de Mitra, que son, vamos, todas las teorías del bien y del mal, ahí empieza a separarse el bien del mal. Entonces, por supuesto, Dios empieza a ser el Dios del bien. Y todo el tema mistérico que no tiene nada que ver con la razón. Con la razón. Con la razón. Una de las cosas de introducir la religión en este momento, ¿no? En este taller, ¿no? Que de repente se llama así, ¿no? Psicoanálisis y política, ¿no? Como una especie fuera de quicio, es porque es muy difícil pensar el momento actual desde esta cosa de pensar el estado racional. No hay estado racional. O sea, o sea, eso cae con el capitalismo. La introducción del capitalismo, o sea, viene abajo el estado racional. O sea, tira abajo el estado racional. Cuando Ratzinger, el papa anterior, el que dimitió, con habilidad, decía, el peligro para la religión católica no es una nueva ciencia, sino una nueva religión. Entonces, todo el mundo, esta cosa del manierismo, ¿no? De que hay un mal y hay un bien, que eso lo tiene introducido el capitalismo y el imperialismo americano hasta la médula. Siempre se busca un enemigo. Entonces empieza a aparecer no el islamismo, además hay un artículo muy curioso
no me acuerdo qué artículo es, pero la implantación, por ejemplo, del islamismo en África corre paralela a la implantación del evangelismo en Estados Unidos. Es decir, el evangelismo sería lo bueno y el islamismo lo malo. O sea, como buscar un enemigo dentro de un avance del capital que se va imponiendo desde estos lugares que no son exactamente racionales. Bueno, por la supervisión del otro día, donde se preguntaba, donde aparecía la pregunta, ¿qué es lo que transmite el evangelismo? Y la financiación de todo esto es como una financiación de capitales muy fuertes, bueno, que apuestan vivamente por la ultraderecha. El, el evangelismo no tiene imagen, ¿no? Es que no lo sé. Pregúntame. No, bueno, No, yo no lo he visto. Tiene como mucho ánimo, ¿no? Mucha vivacidad. El catolicismo, el cristianismo sí tiene mucha imagen. No sé, el catolicismo, el cristianismo tiene imagen. El evangelismo no sé si lo tiene, pero con esto que vos decís, el tema del dinero, ¿no? El Sí, bueno. evangelismo, Esa, ese tema del dinero es, bueno, es impresionante, ¿no? Porque no solamente había facciones dentro del cristianismo que se dedicaran solamente a la transmisión del culto, de lo que era el culto cristiano. El tema de la propiedad. Luego, cuando se distingue entre los hijos legítimos y los naturales. Sí, Y ahí calza bien bueno, el cristianismo. claro. El evangelismo actual, por lo menos, Es que si no habláis con el micrófono, podemos el micrófono por ahí porque yo no lo necesito. Sí, sí, pero es que los de pantalla no se graba. ¿ves? Nada más. No, era nada. El evangelismo actual tiene como ideales dinero, ¿sí? Dinero, digo, porque me tuve que fumar, por mi hija me tuve que fumar, ver evangelistas a las 11 de la noche porque estaba pegada a un solo canal. ¿Cómo? Ah, bueno. Perdón, no se escucha nada. ¿No? Ahí, Ahí. sí. Ah, no, nada, el evangelismo está muy pegado al dinero, o sea, el ideal que propone es, una de las cuestiones es el dinero y la responsabilidad individual. O sea, este tema del pecado, digamos, como algo que tiene que ver con una responsabilidad individual, una decisión casi puramente individual, por lo que yo escuchaba, ¿no? De los evangelistas. Bueno, quedarlo ahí. Ponlo ahí o ahí. Eh, Perdón, se escucha muy poco acá lo que se dice en el micrófono, ¿eh? Muy poco lo que se dice en el micrófono, ¿vale? Pues paso, a ver. No tiene cable, ¿no? Pues cada vez que hable alguien le pasó el netbook este. Espera, Mirta. Oye, o hablas aquí, o... El club de... Es que no lo sé. No está. Eh, a ver. Sí, pero eso es con el micrófono. Ah, con el micrófono. A ver. A ver. ¿Ahora se oye bien o no? Sí, sí, se pone en la boca, sí. Si se pone Sí, en la boca así. si A se ver, aleja, hay que, habla tú. Ahora, hay que hablarle al micro. habla tú. Sí, tiene que estar pegado
el micrófono, ¿no? Ahí se escucha. Vale, vale, vale. Hola. Pero ahí se le ha escuchado a Ariel, ¿no? Antes, ¿Se le ha antes escuchado regular. a Ariel? ¿Cómo? Antes regular. No, pero Bastante. ahora, Manuel, ahora, que estamos haciendo pruebas. ¿Sí Oh, o no? es que no, él no está hablando, no se sabe. Ah, bueno, no, pero él ha hablado. Él ha Lo que ha hablado. hablado se ha escuchado mal, muy mal, Vale, además. vale. Bueno, preguntaban un poco por el tema del dinero, ¿no? Lo voy anunciando. El dinero ligado a la religión, ¿no? No solamente esa la habilidad de la religión desde el principio, no solamente está en el dólar esa inscripción de In God We Trust, ¿no? En Dios creo, ¿no? Sino que hay una frase que la habrá escuchado todo el mundo siempre, que es esa frase de a Dios lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso iba acuñado en la moneda, porque los cristianos directamente, por los observadores, que eran bueno, pues Palestina era una provincia romana. Entonces, claro, no se iban a oponer al imperio. O sea, ellos se quedaban con el culto, con la transmisión cultural, pero no se oponían a toda la expansión económica que tenía el imperio, ¿no? Entonces, esa es la habilidad de coser con esto. Bueno, llevo un rato hablando de esto. Eh, Acá le decimos el dios dinero. ¿Sí? ¿Lo empiezas así? El dios dinero. Joder, no me he dado cuenta yo con esto. Eh, Bueno, con este tema voy a ir avanzando un poquito. Ya, y luego, si queréis intervenir, pues intervenís otra vez, ¿no? Eh, Nacional, por el capitalismo. claro, por la aceleración capitalista. Porque hay algo, el objeto se separa o sea, tú no eres consciente del objeto que estás produciendo. ¿Sabes? Tú haces, o sea, no sé, si te dedicaras a la fabricación de tornillos, haces la muesca y luego otro de al lado hace la cabeza y luego otro de al lado hace la rosca de abajo. Y a ti te aparece el tornillo como completo al final del proceso. Tú no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, quería ir más tarde con este tema de la plusvalía, ¿no? No, no. El Estado racional es una aspiración de la época del siglo XIX a que el Estado pensara de alguna forma de manera racional, que otorgara a cada uno lo que es de uno y comprendiera a cada uno y le hablara al oído, ¿sabes? Pero se introduce el capitalismo como sistema de producción. Cuando aparece este Estado, que es el Estado que aparece después del Estado medieval, que es el poder del comercio, el poder de los almaceneros, más o menos. ¿Ese estado racional implicaba el consenso o era dirigido, digamos, verticalmente? Se supone que implicaba una corrección lógica de la lógica medieval, que eso le habíamos hablado en el taller anterior, ese Dios, alma, mundo, que luego se va transformando. O sea, es decir, Hegel hace como una postergación lógica de la conclusión. La conclusión lógica, hace una postergación lógica. O sea, es como que tú tienes primera premisa, segunda premisa, vamos a esperar a la conclusión.
La conclusión se produce al final de la historia, cuando el concepto ha conseguido parecerse a sí mismo. Ese es el estado racional, que el concepto aparezca como parecido a sí mismo. Cosa que el psicoanálisis de repente lo piensa de otra manera, porque ya no es el concepto. Para el psicoanálisis los conceptos no son conceptos racionales, sino que son conceptos de la falta. Es decir, lo que falta, si tú puedes pensar el fallido, es porque tienes un concepto que acepta la falta. Si tú tienes el significante faltante del otro es porque tienes un concepto que acepta la falta en el otro, la falta en el lenguaje. O sea, son cosas totalmente distintas. O sea, el psicoanálisis piensa el concepto de otra manera, no es una manera racional, es una manera práctica, de praxis, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dicho esto, cuando se introduce todo este elemento irracional, ¿no? El problema es eh, cómo acceder a eso que se produce en silencio en el humano, cómo acceder al goce. Una de las cosas por las eh, que me llevaron directamente a conectar esto, a este taller con el siglo XIX, con lo que está sucediendo en Alemania y la imagen esa de la mujer como punta de flecha de la cultura. Bueno, cuando se produce todo esto parece un chiste. Bueno, la novela está del Frankenstein de Mary Shelley. Bueno, digo que parece un chiste porque le preguntan a Frankenstein, ¿tú de dónde eres? Dice, de muchas partes. Bueno, en fin. Casi de Dicho, bueno, deseo, sí, sí. deseo de Aso, que la novela es algo. Bueno, no, la novela es Sí, pero, a ver, más que la novela, la película, porque yo no sé si llegué a leer la novela, pero surge en realidad Frankenstein, es un enigma cómo cobra vida, sigue siendo un enigma, digamos, no hay una, digamos, no. me acuerdo ahora, pero como que surgiera de un vacío, no sé si surge de un vacío, pero sí, de desecho, claro, claro, articulado, Que claro. se acerque el micrófono. Más, creo que me lo meto dentro de la boca. Sí. Dale. Guay. Cobra vida Frankenstein cuando le pone el cerebro. Sí, sí. Ah, con los... No, no, no. No, ya está, ya está, ya está. Órgano privilegiado. El cerebro, a ver. Sí, enigma cómo cobra vida. Sigue haciendo. Sí, bueno. La velocidad. Bueno, es curioso porque, bueno, en el libro de José Slimovich aparece el pasaje de Lacan, bueno, uno de los pasajes de Lacan, de cómo, o sea, de cómo acceder a este tipo de lectura, de lectura en la palabra, eh, y agitar algo de lo que está fundamentalmente reprimido. ¿No? Bueno, esta palabra alemana que es Urverdrängung, algo que está fundamentalmente reprimido. A mí lo que me sorprendió es la intuición, bueno, trabajándolo con Vivian, cuando establecimos este texto, la intuición está de José de meter un concepto que proviene prácticamente de la mística alemana.
bueno, de esta época. Es este concepto que es Urgrund, el fundamento de los fundamentos, que no necesita ser demostrado y que directamente, como un inconsciente, o sea, admite, admite contradicciones. Es decir, puede afirmar y negar a la vez. Este concepto, Urgrund, aparece por primera vez en Schelling, que nadie lo entiende muy bien en esa época en Alemania. Hasta Hegel le considera un bicho raro y directamente, como no tenían pelos en la lengua, pues directamente le dice que le parece muy brillante, pero que no lo entiende. ¿Quién es? Schelling. Schelling. Entonces directamente hay una cuestión de prejuicios en Hegel ahí, por el tema de que este concepto aparece como una especie de concepto nocturno, oscuro. Es un concepto no crepuscular, pero sí que tiene más que ver con la oscuridad que con la claridad. Y a Hegel le gustaba, buscaba como una especie de espíritu brillante de la evolución. Como digo, hay mucha censura por todo este pensamiento que viene atrás y que se va implantando en la cultura y que de alguna forma en la lógica medieval y tal, y que no deja que aparezca una lógica nueva. Entonces, hay algo en Lacan también que aparece oscuro con respecto al pensamiento, que es el tema de lo real, que aparece en Freud, lo real de la vida psíquica, ¿no? Cómo acceder ahí. Entonces, Lacan lo define como lo imposible de ser pensado. Hay muchos pensadores que cuando intentan, por una parte, aceptan este real lacaniano, pero por otra parte dicen, esto destruye todo tipo de pensamiento. Porque es como que no se puede, no se puede aprender. Claro, sí, pero bueno, Lacan lo nombra como registro del lenguaje. O sea, Lacan lo nombra como un registro del lenguaje. Entonces directamente es como que la lógica para Lacan y para Aristóteles no es sin el lenguaje. Lo que pasa es que Lacan apuesta por un lenguaje no cosificado, no objetualizado. O sea, por eso tiene una crítica de la lingüística y tiene una crítica de los corsés estos de la lingüística. Plantear un reprimido anterior. Lacan plantea como un reprimido anterior. Sí, de eso estaba hablando. Más cerca. Ese es el urbano. Urferdrang. No, pero es No, algo hay uno anterior. Urferdrang, lo reprimido primordial. Bueno, Lacan plantea eso como base del sujeto, como constitución del sujeto. Bueno. Sí, el olvido primordial. Sí. Hay un olvido que sin ese olvido primordial ya se la estructura. Claro, nos hace la estructura y el sujeto del lenguaje. Claro, claro. En el seminario 14 que estamos leyendo, en la página 150, habla de
la reacción terapéutica negativa y el masoquismo primario, que lo ubica también en relación a Upper Drama. Pues ahí me pierdo, ahí no me puedo meter. Dije, no puedo. No sé, ya como demasiado abierto, de todas formas, ya os estoy dejando puntas por lo menos para que no se cierre, no sé, porque como es imposible cerrarlo esto en el tiempo, pero bueno, es un campo de investigación con todo esto que, bueno, cómo se puede pensar ese grupo, bueno, y esa lectura en la palabra que directamente toma elementos de desapropiación, porque ya no es un yo el que se intenta apropiar de ese saber, sino que hay, yo qué sé, como un furor en el momento en que aparece esa lectura, se suelta. Bueno, con todo eso que dice José Limoes, que el lector y escrito aparecen a la vez. Lector y escritura aparecen, lector y texto aparece a la vez. El texto y el lector que lo lee. Claro, que no hay. Mm, te dejo perdido. No importa, después te cuento. Vale, Escuché vale. otra cosa. Vale, de todas formas luego charlamos. Bueno, bueno, está bien. Lo que pasa es que me mata esto de que no pueda escuchar la gente al otro lado. Entonces, como que lo que había pensado de dinámico ya no lo es tanto. Eh, Está escuchando mejor, ¿eh? ¿Cómo? Se está escuchando mejor. Ah, ¿se está escuchando mejor? Ah, bueno, bueno, entonces seguimos con el dinamismo este. Eh, mejor, mejor. Eh, hay una cosa que aparece, bueno, ¿de dónde aparece esta lectura en la palabra? Concretamente, José León Slimó señala que esta lectura en la palabra aparece de la ausencia de relación sexual. Hay una ausencia, como una conjunción, o sea, una disyunción que pueden ser las relaciones sexuales, bueno, tanto masculinas como femeninas. Eh, había algo apuntado que aparece con ese texto que inaugura los escritos de Lacan sobre la carta robada. Voy a relacionar esto un poco con el poder. Es un objeto incómodo. La carta es un objeto incómodo que de repente pasa de mano en mano, pero como nadie es el destinatario de todo esto, eh, de repente es un objeto que se empieza a soltar. Es decir, por una parte, el que tiene la carta es como que ostenta cierto poder sobre una persona poderosa, sobre la reina, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. Eh, es decir, hay una posición, o sea, hay una posición feminizante de aquel que ostenta esa carta, ese instrumento de poder. Hay una cosa que, bueno, esto me ha hecho pensar un poco en la estructura de los estados contemporáneos. Hay algo fuerte que todos percibimos, ¿no? Porque todos vivimos más o menos, en países democráticos. España no es una democracia, entre otras cosas.
Es una monarquía parlamentaria donde el rey tiene su peso y es el último en decidir. Pero bueno, hay una especie de ilusión de, de democracia. Cuando todos metemos el voto en la urna y nos olvidamos y pensamos bueno, el que lo va a hacer más o menos lo va a hacer bien, el elegido. Pero hay una cosa con el avance del capitalismo muy fuerte. Es decir, hay poderes, digamos, oscuros, ¿no? Hay un capitalismo financiero muy fuerte y luego que no se sabe por qué los diferentes países del mundo acabamos apoyando un poco la estructura del imperio. Uno acaba haciendo eso, bien por mecanismos de ambición o de lo que sea. Entonces, para jefaturas de los estados, un poco la posición es como esta de la carta robada. Es decir, el capitalismo financiero, el capitalismo que más dinero mueve en este momento, no va a aceptar que cualquiera esté en ese lugar. Por lo tanto, la posición del Estado, de la jefatura de los estados en este momento, es una posición feminizante, que no tiene nada que ver con lo femenino, es una posición incómoda que muy poca gente quiere ocupar. Es decir, No gobiernan, no gobierno, gobiernan a medias. claro, exactamente, no gobierno. No gobiernan, sino que directamente gestionan todo esto. Todo este movimiento de capitales ya no, hay una presión muy fuerte desde estos poderes oscuros. Eso lo hace feminizante. Porque nadie la quiere ocupar. O sea, la posición femenina es como una posición incómoda. O sea, es como que de repente dices, bueno, ¿para qué me voy a quedar aquí? Es como se ve en el siglo XIX. Mary Shelley hace Frankenstein, pero o sea, ocupar ese lugar en la alta cultura en ese momento, dices, hostia, Sí, que me van a llover todos los palos. sí, hay Porque que ¿por qué tener haces un extraordinario monstruo que así? Claro, claro. La diferencia que ves entre femenino y feminizante. Bueno, es una posición. Claro, Bueno, dicen que la diferencia entre lo femenino y lo feminizante, eso me ha enigmatizado a mí también. ¿Sabes? O sea, directamente cuando estaba pensando esta historia, porque una cosa es el lugar, ¿no? O sea, que de repente aparece como feminizante, y otra cosa es el lugar de lo femenino. Entonces, ahí intentaba meter la última parte, la última parte del taller, que no quiero decir la última parte, sino que hay que cerrar y luego, bueno, cerrar, acabar, por lo menos con esta etapa presencial y luego se verá si seguir, ¿no? Yo recogiendo cosas. Allá en el texto de José Slimovitz, no sé si os acordaréis, la gente que se lo ha leído, hay una frase que aparece de una montonera cuando la van a torturar, que dice, y yo sin depilar, ¿no? Que me parece que está en una película que se llama Cazador de Utopías, ¿no? Él dice que ahí se desvanece la imagen del torturador, se desvanece la imagen, ¿no? Es, bueno, de alguna forma un pasaje sobrecogedor, porque uno no se espera que en esa situación aparezca como esa frase que directamente o sea, se refiere al propio pudor, ¿no? Al propio pudor. Ay, perdona, tengo la grabación de Sí, José hizo
José hizo una presentación, bueno, no me acuerdo el año, en la Fundación Bollini que trabajó eso, mucho antes del escrito posterior, digamos, que encontraron en la computadora. Y ahí hablaba del pudor y hace un desarrollo del pudor. ¿Qué significa el pudor, digamos? Y aparte también en algún momento trabajó el pudor como una producción del análisis mismo. Eh, Así que bueno, veo si la puedo después distribuir por escáner, la puedo escanear y porque es un desarrollo del pudor. Queda pendiente hacer como una especie de archivo del taller. No sé por dónde iba con este tipo de frases. Bueno, esa es una frase muy femenina. Y luego, eh, Se llama Un Dios tan bello, se llama esa conferencia. Dios tan bello. un Dios tan bello. Interesante. Bueno, qué buen Dios, nombre. Hay, también hay un tema bueno, que José identifica ahí en ese artículo que despliega como, que, como una, por lo menos como una posición interesante con respecto al tercero, ¿no? Y ese es, bueno, ese pasaje también de Horacio Salgán, eh, donde, en donde dice, bueno, yo sé que espera cuando habla para, bueno, cuando toca en público, ¿no? Dice, yo tocaré el piano. Si alguien me escucha mejor y si no, sigo disfrutando o tocando el piano. Se dirige al otro. Sí. Bueno, no se dirige al prestigio, no se dirige al reconocimiento del otro. Como que, sí, si hay algún otro que le apetezca o le agrade eso, bueno, pues está bien. Cuando pregunté, o sea, esto se va a quedar abierto, ¿no? Lo femenino, la feminización y también el tema del feminismo. Eh, se va a quedar abierto a pesar de que hay una vinculación eh, a todo esto de la lógica fálica y que de alguna forma toma Rita Segato, ¿no? Donde ahí incluye también a la mujer y al hombre con respecto a ese articulado fálico, porque habla de la dialéctica del ser y el tener, de la que habla Lacan, mientras uno lo tiene y el otro es. Con lo cual esto deshace la intención del falo, deshace todo binarismo con respecto a las relaciones hombre-mujer. Eh, Voy a tomar otra frase que ya no sé, ya no está recogida por José Stiglitz y que pregunté bueno, a un militante en Salta eh, que me hablaba de esto bueno, de la lucha de los pueblos y tal, ¿no? De los problemas que tenían en el norte de Argentina. Y de repente le pregunté si ellos tenían alguna posición con respecto al feminismo. Como es, todos son preguntas alrededor de eso. Entonces, de repente me dijo una frase, bueno, primero me dijo, sí, hay mucho machismo en India, ¿no? Y también José dice que el Estado es masculinista. Dice, a mí me parece, dice, que la mujer también tiene derecho al cansancio. Es decir, a mí esa forma de decir, o sea, de referirse a la mujer directamente es como que era, eh, como que la metía también en el lugar como al hombre del agotamiento de toda esta velocidad capitalista que nos invade a todos.
voy a acabar ya con el articulador fálico y luego paso el micrófono para tertulia. Bueno, para tertulia sí se escucha. Bueno, cuando uno habla de lógica, enseguida empieza a aparecer la verdad y la falsedad. Si es verdadero o si es falso. Entonces, hay cuestiones muy paradójicas dentro del campo lógico. Es decir, una cosa es lo que se puede decir y otra cosa es lo que se puede escribir. Es decir, hay cosas que cuando se dicen es como que directamente se empieza a nublar una parte de lo que dice. Es decir, yo puedo decir en lógica, yo miento. Y eso es verdadero. Tiene valor de verdad porque yo estoy reconociendo que miento. Pero si miento, no estoy diciendo la verdad. O sea, no estoy diciendo verdad. No estoy aportando ninguna información. Entonces, estas aporías que aparecen en el lenguaje, ¿no? Como que luego hay algo que se va corriendo y corriendo, corriendo a medida que se mete un elemento más, ¿no? Como, no sé, pues todo este tipo de paradojas, ¿no? Cuando se dice el barbero que afeita a todos los hombres excepto a sí mismo, ¿no? Como que quien le afeita a sí mismo. Otro barbero, y otro barbero, y otro barbero, y otro barbero. Entonces, hay algo en el lenguaje que aparece postergado con el campo significante. ¿Qué ocurre con esto eh, del, del articulador lógico de lo fálico? Que cuando se hace decir al otro algo, o sea, reconocer una posición directamente, pierdes de alguna forma todo el recorrido de todo este articulador. Y cuando te quedas solamente con lo que dice, no resuelves nada. Entonces es mejor esperar al recorrido del deseo que, como dice Lacan, ahí es donde se ve la ausencia de relación sexual. En esa imposibilidad de concretar algo. No se tiene que contentar más o menos con estas sorpresas que van apareciendo en la frescura del lenguaje. Bueno, curiosamente, Sí, perdóname, Emilio, quería solamente todos adjuntar a que venía trabajando aquí, aparentemente en el seminario 20, en la otra satisfacción, la carta de amor, está esa fórmula de Lacan, el diagramita, donde del lado hembra hay dos voces que están en el mismo momento, el goce del ser tachado, que está del lado del significante y del lado del falo, el goce en relación a lo fálico, y el goce del objeto, y la mujer está dividida con esos dos goces, ¿no? Y el goce, digamos, en relación a la palabra y el goce inexpresable, digamos. Que José dice en un momento, lo inexpresable tiene existencia, que lo dice en una clase del fantasma, José, ¿no? De José. Entonces, esos dos voces del lado hembra están aparentemente todos, los dos, ¿no? Los dos juntos, o los dos. La mujer, el lado hembra está dividido entre esos
Bueno, no sé, no sé si lo llamaría. Son dos articuladores del lado femenino que caen, del lado femenino. No sé, el objeto de la pulsión o objeto de la falta, ¿no? Y otro es el significante faltante del otro. Pero eso se puede entender por algo muy claro. O sea, eso induce a, bueno, y el falo, induce de alguna forma la castración. Porque cuando venimos a un lenguaje, o sea, todos hablamos nuestra lengua materna y alguna más. Pero para hablar es como que a pesar de que nosotros, o sea, accedemos a un lenguaje, al final lo acabamos hablando precisamente porque el otro está incompleto. Porque si tuviéramos el lenguaje cuadrado, directamente si fuera como un chip que se te mete y tú te puedes hablar, pero todo esto se adquiere en relación al juego. Allí es donde se sitúa el niño cuando le aparece, bueno, por eso habla, ¿no? En ese significante faltante del otro. Y luego el objeto de goce, evidentemente, es ambos sectores, ¿no? Porque eso es lo que tiene el goce, que por una parte pertenece al otro y por otra parte uno piensa y le pertenece a sí mismo. Pero en relación a la sexuación es como algo que tiene que ver con la falta, con la ausencia del otro, ¿no? Vivian, se han ido, ¿no? Así parece, le escribí ahí a Emilio, pero parece que se Ah, desconectaron, ¿no? ya, mira. A ver, ahí parece que volvieron. Sí. ¿Se desconectaron, Emilio? Que no. No sé. Bueno, claro, me voy a salir yo. Me voy a salir yo por no. No, pero se oye, ¿no? Es que estabas desconectado recién. Si se ha desconectado, no sé por qué, porque se ha caído el Zoom. Se ha caído el Zoom. Bueno,
Yo con respecto a eso lo dejaría muy en duda, precisamente por lo que dice Lacan, porque hay algo en el lenguaje que es como, bueno, en una parte del lenguaje es como el neutro. El ello es neutro. Ello es neutro. Cuando tú dices primero es neutro, que yo sepa, primero o primero. Bueno, si dices primero semana, entonces es masculino. Pero primero es como una especie de los pocos neutros que nos permitimos en español. No, sí, es neutro. Es neutro. Es neutro. En femenino, así, No, ni, y ni en masculino primero. ni femenino, ¿no? Entonces, No, neutro. esas formas de abordar el lenguaje, por eso he metido también un poco el registro fálico, porque hay algo, por ejemplo, que permite cierta escritura de esto de la relación sexual, eh, bueno, y que Lacan luego dice en Didudater, hay algo que permite cierta escritura de la relación sexual y que se me ha ido. Yo no sé lo que iba a decir. Puede ser que estoy bien. Hay algo como que se escribe, no tiene que ver con el lenguaje. No tiene que ver con esto que, ay, que no decimos bien las cosas porque tendríamos que feminizar más el lenguaje, tal, no sé qué, no, porque tal. Hay algo ahí que tiene que ver con la langue y que directamente atraviesa todo este tema de la apropiación de términos, de la apropiación del lenguaje, de que debería de ser más justo hablar en femenino. A mí me da igual. O sea, yo, no sé. Cuando estaba en grupos sociales en una ocupa, yo prefería que habláramos en femenino. Pues no, nosotros, nosotras, ellos, ella, no sé quién, no sé cuándo. Yo prefería que nos dijéramos todo, pues tú, bonita, o no sé qué, me da igual, ¿sabes? No me parece que tenga que ver que tenga que ver con eso como una posibilidad de que haya un cambio de lógica. Un cambio de lógica. O sea, no son los términos formales los que van a cambiar la lógica. No son los términos que uno no escriba todo el rato en masculino. Eso no cambia la lógica. Hay algo por detrás que tiene que ver con elementos, qué sé yo, místicos, irracionales, como peticiones de principios, ¿no? Que directamente se va imponiendo en el. O sea, hay algo inquietante, por ejemplo, con respecto a las elecciones de Estados Unidos por todo este ascenso del feminismo, ¿no? en Estados Unidos. Y es que es curioso, porque toda esta serie de identidades sexuales, ¿no? Que aparecen precisamente por no entender bien qué es este registro fálico. Registro lógico, fálico, ¿no? Como que lo fálico dice, es que son muy fálico, es que la lámpara es muy fálica, es que tú eres muy fálico, es que ella es muy fálica. Es una cosa como antigua, ¿no? Entonces esa ocupación, cuando uno dice, por ejemplo, se dan fenómenos muy curiosos en esto, ¿no? O sea, el travestismo, los hombres llevan transformándose en mujeres muchos años, intentando ser mujeres y aparecer como mujeres frente a la sociedad, ¿no? O sea, pero claro, toman un rasgo, Raro. rasgo unario. O sea, yo me identifico con una mujer voluptuosa, teta, culo, tal, no sé qué, y encima muy puta. Yo qué sé. ¿Eh? Bueno, estoy tentado. Estoy tentado.
Pero bueno, me identifico con eso. ¿Qué pasa del lado de la mujer ahora que también, bueno, esa cosa de la posición femenina con respecto al cuerpo, con respecto a la identidad corporal? Eh, que se dan fenómenos muy curiosos. También en el travestismo se está dando. Que aparecen con respecto al mercado como más intelectuales, más vendiendo pues, una serie de teorías, manifiestos de su vida, de cómo van cambiando, de cómo... Pero es como que, como que eso no penetra en una sensibilidad tal que se cambie con respecto a eso. Entonces, en Estados Unidos se está dando una polarización curiosa. Todas las mujeres más o menos jóvenes, eh, bueno, digamos, entre comillas, ¿no? Votan a la izquierda. Y los varones, ante el despiste, votan a la derecha. Entonces, hay una polarización ahí que se ha dado, que es un poco, es un poco absurda. O sea, es como tensar la cosa en un lado, otra cosa, yo qué sé, son los maltratos, son los derechos, yo qué sé. Pero esta cosa de corregir continuamente la sexualidad le viene muy bien al sistema. Le viene muy bien al sistema. O sea, en Israel es el primer país que presentó a Eurovisión a una trans. Y en Israel la sexualidad está totalmente, o sea, el cambio sexual está totalmente aceptada. Tú puedes ser lo que quieras. En Israel. Sí, hasta uno... espera. Transformada, y el documento decía otra cosa, vieron en Israel. Sí, pero bueno, desde el Estado de Israel, al menos para los israelitas, se permite eso. Tú puedes ser cualquier cosa, aparecer con cualquier cuerpo, ser de cualquier identidad sexual, siempre y cuando no seas disidente. O sea, tú te puedes transformar en todo, pero no ser disidente, no cuestionar para nada el sistema, ni la opresión, ni, yo qué sé, ni la guerra. Bueno, ya me ¿Se quedó sin señal o algo así? Igual tiene un problema de cobertura o algo. Sí, sí. Bueno, ¿Qué tal estás, Vivian? Que me ha dicho Emilio que te caíste. sí, me caí. Ayer me caí y me fisuré la muñeca. Vaya, oh, qué putada, cago en la mar. Bueno, qué sé yo. Son 7 días. Bueno, Suerte tampoco queda. tanto. No, era la mano izquierda. Bueno, yo qué sé. ¿Te escurriste o algo así? Bueno, ya. Sí, sí, me patiné. Ah, En patina. internet. Ah, no, 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 no. Bueno, ya. No entendí lo que dijiste. No, me quedé preguntando esto hablábamos de un estado racional en un primer momento y después con el capitalismo financiero se pasa a un estado de gestión donde el poder ya no está en el Estado ni la racionalidad. Es así. Mm. Y en esta feminización que hablas y el pudor, ¿no? Como pregunta, no, no tengo respuesta, estoy pensando nada más que en voz alta. Uf, Si lo femenino, la feminización, que si los presidentes actuales contemporáneos no tienen el poder. yo creo, bueno,
hay una cosa, bueno, que puedo reflexionar desde ahí, ¿no? Desde el estado racional, ¿no? Es que eh, en la Edad Media, por ejemplo, bueno, lo que nos aporta la Revolución Francesa de horror, la Revolución Burguesa, es que al rey se le podía cortar la cabeza, se podía guillotinar, ¿no? Y de repente aparecían, bueno, pues todas esas escenas de horror ahí, bueno, en la cultura empieza a haber, eh, claro, porque es como que la cultura es difícil de aceptar, o sea, en la cultura es difícil de aceptar y en la primera democracia que hay en Latinoamérica, que es Haití. Cuando Haití, cuando exportan la guillotina, no, la gente no puede entender que alguien se quede sin cabeza. Entonces empieza a haber imágenes de cabezas parlantes, solas, hablando. Esa imagen causa terror, ¿no? ¿Eh? Talking Heads. Talking Heads, exactamente, cabezas parlantes. Esa imagen causa terror. Eh, el tema es que el capitalismo descubre que sí, eh, eh, que en realidad al que el pueblo le puede cortar la cabeza es al gobernante, ¿no? Entonces estamos deseando que Milei, ¿sabes? A Milei le den. Bueno, estábamos hablando del descabezamiento del capitalismo. Que en realidad, yo sé, lo que aprende el capitalismo, bueno, pues toda la revolución, de las revoluciones que hay, es que al jefe, al presidente, se le puede cortar la cabeza. Pero el capitalismo no. Entonces acepta una especie de maquinaria de funcionamiento sin cabeza. Y todo esto, bueno, en todos los sentidos, porque hay un automatismo tal, bueno, en una de las sesiones anteriores me refería, o no sé dónde, eh, a una gente que tomando un poco la revisión del fetichismo y la teoría del valor en Marx, que se llama Grupo Crisis, se convirtieron en muy predictivos. O sea, podían predecir fenómenos que pasaban en la economía, bueno, y criticar fenómenos. No, no le funciona. No.
La plusvalía, A lo mejor que lo acaben ellos, ¿no? Allí. Sí, sí.